Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, Carmen, izain eskolari, eman digun aukeragatik, guretzat, gure taldearentzat eta niretzat bereziki aukera zoragarria da hemen izatea. Ez dakit gehiegi entzuten dan. Ondo dago, ondo baitzen da, bai? Bale. Eta, oso pozik nago, egia esan, beti erizain eskolaren girora hurbiltzen naizenean beti nabaritzen dut hori. Oso giro beroa eta oso gustora nago. Decía que muchísimas gracias a Carmen y a la escuela por esta oportunidad de presentar nuestro trabajo, y decía que estoy encantado porque siempre que tengo la oportunidad de venir a la escuela, pues suelo estar encantado, y encima es todo un honor el poder dar esta clase, no sé si magistral, para eso hay que ser maestro, yo no soy maestro, pero os voy a contar, les contaré. Nos hemos atrevido a hablar de enfermería. En nuestro equipo no hay enfermeras, pero sí estamos trabajando, como decía antes Carmen, en lo que se refiere a la monitorización de las desigualdades en salud, y por eso, pues ya que venimos a la escuela de enfermería, la idea era ver de qué manera podíamos ligar este tema que es central en las políticas de salud actualmente y en la práctica de todos los profesionales sanitarios. Empezaré por algo que solemos hacer los profesionales de la salud. ¿Qué consejos daríamos a cualquier persona o a las poblaciones? Porque siempre tenemos este doble nivel, ¿verdad? Las personas en la atención individual o las poblaciones, por ejemplo, para los profesionales que estamos en el Departamento de Salud. Pues ya saben, la visión que podríamos llamar tradicional, más centrada en el modelo biomédico, es la que nos dice que no fumemos, mantengamos una dieta equilibrada, seamos activos físicamente, practiquemos sexo seguro, que si bebemos alcohol sea poquito, manejemos, no sé cómo, los niveles de estrés, que tengamos cuidado con las radiaciones solares y protejámonos a los niños de las quemaduras solares, aprovechemos las oportunidades de prevención del cáncer, muy importante, tener cuidado en la carretera y aprender los principios básicos de primeros auxilios. Y esto yo creo que todas estaremos de acuerdo en que es muy importante. Pero esta es una visión que quizás es limitada, y esto es lo que pretendo hablar. Hay otros 10 consejos que no se contraponen a estos, sino que los complementan, y los vamos a ver ahora. Primero, no ser pobre. Segundo, no tener padres pobres. Tercero, esto está hecho en Canadá, tener un coche, porque ya saben, las ciudades son tan extendidas, desgraciadamente para ellos y ellas, que necesitan coche. No trabajar en un puesto estresante, el que no te pagan lo suficiente. No vivir en una vivienda húmeda ni de baja calidad, tener suficientes ingresos para poder permitirte vacaciones en el extranjero. Esto es muy discutible, pero bueno. No perder tu trabajo y no entrar en una situación de desempleo. Ahora lo estamos viviendo en este país de forma muy aguda. Si estás enfermo, discapacitado, desempleado, obtener todos los beneficios a los que tengas derecho. No vivir al lado de una carretera principal con mucho tráfico ni de una fábrica contaminante. Estamos hablando de unas condiciones ambientales, físicas. Y aprender a rellenar los formularios complejos de subsidio de vivienda o los de asilo antes de quedar indigente. Bien, 2 visiones que no necesariamente contrapuestas, porque es evidente que no debemos fumar, etcétera, etcétera, pero también es evidente lo segundo. Y hay mucha investigación que muestra tanto lo primero, la primera visión que apoya, como la segunda. Y veamos qué nos dice la realidad de nuestra comunidad, porque en nuestra comunidad, en los últimos 38 años, hemos mejorado de forma espectacular nuestra salud. Fíjense que en 38 años, la esperanza de vida que, pues claro, para estar en este mundo, primero es que estemos vivos, ¿verdad? Por eso, cuando medimos la salud, la forma más básica es ver la mortalidad, y una forma de
de medir la salud es calculando la esperanza de vida. Bien, pues en estos cerca de 40 años la esperanza de vida en nuestra comunidad ha mejorado muchísimo, 10 años. Eso es muchísimo en términos poblacionales, muchísimo, tanto en los hombres como en las mujeres. Pero, y este pero es muy importante, la esperanza de vida se distribuye de forma desigual en nuestra comunidad, como ocurre en todo el mundo mundial. En eso no somos diferentes. Fíjense en esta diapositiva que muestra la esperanza de vida por zonas básicas de salud. Los alumnos y las alumnas ya conocen lo que son las zonas básicas de salud. Estamos hablando de las unidades geográficas de las que dependen los centros de atención primaria. Y fíjense cómo si restamos la esperanza de vida en la zona con más esperanza de vida, o sea, la de menos de la de más, en los hombres la diferencia llega a ser casi de 10 años. Es decir, que estamos hablando de diferencias en la esperanza de vida y por lo tanto de sus factores que influyen ahí, pues casi como de poblaciones separadas en el tiempo, 40 años. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que teniendo un sistema de salud como el que tenemos, de altísima calidad, muy equitativo, a pesar de los decretos de 2011 que intentan romper esa equidad y el principio de un sistema nacional de salud, ¿cómo puede ser que pensamos que los profesionales, el sistema sanitario, está tratando de forma tan distinta a las personas según donde vivan? ¿O qué es lo que está jugando ahí para que tengamos estas diferencias tan grandes en la esperanza de vida? Y hay que añadir a esto que nuestras diferencias o desigualdades en la esperanza de vida no son muy grandes si nos comparamos con otros países de nuestro entorno. En el sur de Europa incluso tenemos desigualdades en la mortalidad de las más bajas de Europa, en los países del sur. Y si hacemos zoom, fíjese, conocen el metro de Bilbao, ya lo siento por los alaveses, yo casi soy alavés, pero fíjense, porque viajando en el metro de Bilbao podemos ir de la estación de Bilbao la Vieja y si nuestra esperanza de vida cambiara con el metro, ¿verdad?, al viajar, perderíamos o ganaríamos, según casi 8 años en los hombres y 4 años en las mujeres, lo cual es muchísimo, como ven, en una distancia tan corta. Pero esas diferencias en la salud, en términos de esperanza de vida, también se reflejan cuando enviemos los datos individuales de las personas según su nivel de estudio. Y aquí lo que me quiero basar, sobre todo, fíjense, a la izquierda es la gráfica de las mujeres por niveles de estudio, y aquí las barras lo que nos están indicando es cómo la esperanza de vida va subiendo según el nivel de estudios. Estas son las mujeres sin estudios y aquí las universitarias. Y en los hombres, fíjese cómo los hombres todos siempre tenemos menos esperanza de vida que las mujeres, pero lo que ocurre es el fenómeno que en el tema de las desigualdades en salud hemos llamado el fenómeno del gradiente, se llama el fenómeno del gradiente social. Las desigualdades en salud no es un problema solo de los más pobres y los más ricos, afecta a toda la sociedad. A medida que bajamos en la escala social, empeora la salud. Y en este caso, al revés, quiero decir, en este caso sería a medida que subimos en la escala social, aumenta la salud, ¿verdad? Y fíjense que esta brecha en la esperanza de vida en los quinquenios, si comparamos el quinquenio 96-2001 con 2001-2006, ha empeorado en nuestra comunidad. Y fíjense si este problema es importante, que si queremos valorar la importancia de un factor de riesgo que se ha sido calificado, y es muy importante, ¿verdad?, el tabaco. No fumemos, por favor. Pero solemos decir, si queremos prevenir, si queremos saber cuántas muertes son atribuibles al consumo de tabaco, calculamos la mortalidad en las personas como si no hubiesen fumado. Y entonces podemos decir que un 13% de las muertes que se producen normalmente podrían posponerse, y esto nos da una idea de la importancia del tabaco como factor de riesgo para la salud. Esto es muchísimo, un 13% de las muertes, casi 1 de cada 6. ¿Qué pasa si hacemos ese mismo ejercicio con el nivel de estudios? Pues que la proporción de muertes que evitaríamos es del 21%. Como pueden ver,
el tema de las desigualdades en salud en términos de impacto poblacional y de magnitud del problema es enorme, enorme. De hecho, es una de las prioridades de las políticas de muchos países y también del nuestro, como luego veremos. ¿Por qué se producen estas desigualdades? Es un tema complejo, pero tienen mucho que ver con las condiciones de vida y de trabajo. No es tanto que tengamos diferencias en el trato, en la atención sanitaria. El sistema de salud juega un papel muy pequeño, y aquí pueden ver el papel que le da en este marco. Aquí están los servicios de salud, son importantes, pero su importancia sobre todo tiene que ver con que están mitigando y disminuyendo muchas veces las desigualdades generadas fuera por las condiciones de vida y de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Estamos hablando de condiciones de empleo y de trabajo doméstico y de cuidados, muy importante, las diferencias entre hombres y mujeres, los ingresos y la situación económica, la vivienda, la situación material, el entorno residencial, etc. Pero claro, si estas condiciones de vida y de trabajo se distribuyeran por igual en toda la sociedad, no habría desigualdades. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que se distribuyeran por igual en toda la sociedad? Nos citan a una enfermera de Toronto que trabaja en la calle con personas sin hogar y que ella decía: a través de nuestra historia han sido enfermeras quienes, después de señalar las injusticias, tomaban partido. Ellas respondían con palabras, con investigación, con acción y con nuevas propuestas políticas. O sea, incluso propuestas políticas. Porque claro, si estamos hablando de proponer... Bueno, cuando hablamos de propuestas políticas, yo no sé si esta traducción del inglés tendría que revisarlo, porque en inglés la palabra políticas, por ejemplo, de salud, no es necesariamente lo que a veces entendemos con, digamos, la actividad del político, ¿verdad? Pero sí que tiene que ver con las decisiones de los políticos. Es decir, cuando hablamos de políticas de salud, políticas de transporte, políticas de fiscalidad, políticas de empleo, etc. Y también las asociaciones científicas de enfermería, como pueden ser el Consejo Internacional de Enfermería, la Asociación Canadiense de Enfermería, cita ella a estas asociaciones, la Enfermería Comunitaria de Canadá, y yo he añadido Colegio Real de Enfermería. Ya perdonarán que no haya incluido referencias locales, pero estas asociaciones al menos tienen muy claro y incorporan en su visión la equidad en salud como parte de su quehacer profesional. Entonces, estas dos autoras, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que, partiendo del mandato fundamental de la enfermería, que sería asegurar el acceso a la salud y a la atención sanitaria de esos dos niveles de los que hablábamos antes, de las personas y de las comunidades o poblaciones, hay dos grandes tareas que podemos emprender. Una, un cuidado que sea sensible ¿a qué? Pues a las diferencias, a esas desigualdades. No podemos tratar a todos y a todas igual, porque como sabéis, la ley de atención inversa nos juega malas pasadas. Y también una atención, un cuidado que empodere, esos dos elementos. Y el segundo elemento muy importante que muchas veces olvidamos porque no es tan tradicional, ellas hablan también de la necesidad de trabajar por el cambio de los determinantes estructurales de las inequidades en salud de los que antes hemos hablado. Y hablan, esto se resumiría en la práctica ¿en qué? En un enfoque crítico del cuidado, le llaman así. Un enfoque crítico del cuidado que considere la necesidad de entender el contexto de las desigualdades, su naturaleza, su extensión, los determinantes, cómo se viven, cómo las poblaciones viven estas desigualdades, y hacer frente a las desigualdades analizando las políticas, y no solo a las de salud, como decíamos antes, y la abogacía, es decir, trabajando para que las desigualdades se conozcan y se trabaje en políticas más equitativas. Y ya para terminar, porque igual me he alargado mucho, no sé, perdona que no miro el reloj, pero... Bien, gracias. Y ya para terminar, otro decálogo. Estoy con los decálogos. Carlos Álvarez Dardet y María Teresa Ruiz, dos profesoras de la Universidad de Alicante, publicaron este decálogo
aplicado a los médicos, pero yo creo que podemos extender a los profesionales de la salud y que me ha parecido que podíamos terminar con él. Primero dicen, aceptemos la importancia y la relevancia de las desigualdades en salud. Voy a ir leyéndolas. Segundo, aceptemos que cualquier factor, y esto es algo que choca, ¿verdad?, que cualquier factor que influye en la salud biológico o social está en su ámbito, en nuestro ámbito profesional. Esto no quiere decir que tengamos que arreglar nosotros el problema del transporte urbano o el problema del desempleo, etcétera, pero que es una preocupación. Si tenemos una persona o una población con estos problemas, no podemos obviar esto. Esto forma parte de esta persona globalmente considerada, ¿verdad? Aceptar, muy importante también, y esto en la enfermería entiendo, y aquí hay muchas personas que podrían hablarnos mucho mejor de esto, aceptar y reconocer el papel complementario de los cuidados informales y su papel en el origen de las desigualdades en salud. Como antes decíamos, desarrollar una práctica sensible a las diferencias de clase social, de género, etnicidad, explorando cómo aplicar los principios de la discriminación positiva. Examinar cómo la práctica clínica y los protocolos pueden disminuir las desigualdades en salud, porque esto se puede hacer y hay evidencia clara de que es posible hacerlo. Investigar, ya sea sobre los mecanismos o sobre el efecto de las intervenciones. Muy importante, y esto ya tenemos experiencias también en el entorno de la enfermería comunitaria, ¿verdad? Participar en alianzas que promuevan entornos saludables, ya sea domésticos, escolares, laborales, ciudad, etc. No olvidar que en la práctica clínica podemos generar sesgos de género y aprender a desarrollar, y esto a ver si yo también aprendo, aparte de todo lo anterior, alianzas con los medios de comunicación para hacer más presentes las desigualdades en salud en la agenda política y social. Bueno, pues muchísimas gracias. Eskerrik asko.